Damos gracias al Señor porque sabemos que en su presencia hay restauración, en su presencia hay gozo, en su presencia encontramos paz. Y todo lo que podemos necesitar en la presencia del Señor lo encontramos. Y en esta tarde quería compartir con ustedes un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Y me hacía meditar para comenzar, en las plantas. ¿Ha tenido plantitas usted? Yo creo que muchos hemos tenido. Yo no soy la señora de las plantas, pero sí, desde que soy dueña de casa, tuve que desarrollar un sentido de cuidado por las plantas. Y hubo un momento en que me regalaron o nos regalaron en nuestro hogar varias plantitas. Yo sin tener idea, nunca en mi vida, cuando mucho regaba el pasto, cuando mi mamá me avisaba, cuando vivía con ella. Pero acá yo supe que había que regarlas y que no todas se regan igual, eso era lo peor. No todas tenían el mismo proceso. Y me regalaron varias plantitas y una se me secó. Y yo después supe que era casi de mala suerte para los supersticiosos que se me secara el dólar más encima. Yo no tenía idea, yo dije, bonita, la recibí cuando me la regalaron. Y después un día comentando con mis compañeros de trabajo decían, pero ¿cómo se te seca el dólar? Me decía, no, se te puede secar. Yo decía, en ese caso se me hubiera secado la lengua de suegra por último, pero no, la planta estoy hablando, ¿verdad? Pero no, fue curioso. Y de alguna manera uno ve que es extraño ver como algo seco. Es extraño y es fome. Había plantas que se me secaron simplemente porque las regué mucho, en realidad como que las ahogué a las pobrecitas, ¿ya? Y yo pensé que la estaba haciendo y decía, me agradecen tanta agua que les doy, pero en realidad también se pudrieron y no sirvió de nada. Ahora no, ahora si usted va para allá, va a ver que están bonitas y que han revivido. Aprendí. Pero es extraño ver algo seco. Es extraño ver, incluso en nosotros, el cabello seco. A mí me cuesta tener mi cabello hidratado. He usado un montón de cosas, pero yo creo que hay distintos químicos que a uno lo dañan también. O las manos secas. ¿Ha tenido sus manos secas? Y cómo se quebrajan, duele, o los labios secos, también el dolor, tomar jugo de limón con los labios, es horrible. Entonces hay sequedades que causan dolor. Y en esta tarde quisiera hablar de eso, de esas sequedades que causan dolor. En la palabra del Señor hay dos situaciones, puntuales que habla de sequedad. Incluso delante, uno de los versículos que leía la pastora también mencionaba la palabra sequedad. Y quiero que veamos en primera instancia el libro de Marcos capítulo 3. Del 1 al 6. Marcos 3, del 1 al 6. Lleva por título El hombre de la mano seca. Y le damos lectura en el nombre del Señor. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito los días de reposo hacer bien o mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Yo creo que hemos visto esta porción en distintas oportunidades y si bien
muchas veces se utiliza para poder dar a entender la hipocresía de estos fariseos o cómo ellos les importaban más las leyes y las doctrinas religiosas que el bienestar de un hombre. En el fondo, si uno lo lee, en la mayoría de los versículos trata de eso. Pero el título nos dice otra cosa. El título dice, el hombre de la mano seca. Y aquí podemos sacar en realidad varias enseñanzas. Y en esta tarde quiero hablarles de ese hombre. Aquí vemos un hombre que estaba en un lugar determinado. Si pensamos, este templo es un lugar para un culto, un lugar consagrado, un lugar para las lecturas sagradas, un lugar para las oraciones. No era cualquier lugar. Dice que este hombre estaba ahí. Este hombre con una mano seca. Y si pensamos en el contexto, en esos tiempos, cualquier enfermedad era considerada inmunda. Este hombre, imagínense, estaba dentro de este templo, pero yo creo que no era el que todos querían sentarse al lado de él. Probablemente no era el que todos saludaban y que venga aquí, siéntese aquí, le tengo un lugar reservado. Lo más probable es que no. Y este hombre era considerado un hombre marginado, un hombre que socialmente tenía discapacidades, o sea, un hombre que no era bien visto, un hombre que no querían prácticamente estar con él. Incluso hace no mucho tiempo atrás, en las iglesias cristianas también, cualquier tipo de enfermedad mental, ya sea depresión o cosas así, también eran consideradas como demonios, eran considerados como algo demoníaco, y a la gente se les alejaba más que acercarse en muchos lugares, o se consideraba incluso como un castigo de Dios, muchas enfermedades. Y en este tiempo era más aún. Más aún, piense que los fariseos, ellos pensaban en una perfección, no solamente en aparentar la perfección, sino que tenían que verse perfectos. Tenía que su cuerpo verse perfecto, todo en ellos tenía que verse perfecto, y la realidad no siempre era esa. Entonces vemos aquí a un hombre que era marginado y también un hombre imposibilitado. Ya no le bastaba solamente con que la gente lo dejaba de lado, sino que en sí él no podía hacer de todo. Para trabajar, yo buscaba los trabajos como más comunes dentro de esa época, y se habla de que estaban los agricultores, los pescadores, los artesanos, comerciantes, los soldados, los recaudadores de impuestos, los escribas y rabinos. Eran los más comunes. Imagínese un hombre con una mano seca para poder trabajar en alguno de estos quehaceres, no sé, de estos trabajos, de estos oficios, no sé. No podía, estaba imposibilitado. Era un hombre que no solamente se sentía mal, sino que también no era considerado. Y a lo mejor nosotros no sabemos qué mano era, porque uno puede decir, ya, pero a lo mejor con la otra mano podía hacer más cosas. Pero independiente de la mano que era, algo en él no estaba bien. Algo en él estaba seco. Y hay muchas razones por las cuales podría estar seco. Podría ser condiciones médicas, a lo mejor había algo en sus músculos, en sus tejidos. Se habla también de que podría haber existido alguna condición espiritual, algún pecado de él, alguna condición de sufrimiento, también algún tema ambiental, alguna deshidratación, alguna infección o falta de recursos también. Pero había algo que tenía su mano seca, y una mano seca es una mano inmóvil, una mano que no puede accionar. Y a veces nosotros también, hay algo en nosotros que puede que esté seco, y que eso nos hagan, o a veces yo creo que la mayoría de las veces nosotros mismos nos hacemos sentir marginados e imposibilitados. ¿Por qué? Porque hay una sequedad, porque hay algo que está inmóvil en nuestras vidas. Y más atrás en realidad, quiero que veamos otra historia antes de volver a esta.
en el libro de Ezequiel 37, del 1 al 14. Y lleva por título El Valle de los Huesos Secos. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Vemos aquí cómo el Señor demanda a Ezequiel y le dice, profetiza, le muestra algo. Le dice, hay algo que tú vas a ver, hay algo seco, hay algo que aparentemente no tiene vida, hay algo que a lo mejor no sirve para nada o sirve para nada. Hay algo que tú estás viendo, pero tú crees que esto puede tener vida. ¿Y qué dice Ezequiel? Dice, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Le ha dicho, Señor, tú lo sabes. Tú sabes que esto puede tener vida y que necesita vida. Vemos aquí como el Señor hace una pregunta, pero Él sabía muy bien la respuesta. El Señor sabía cuál era la respuesta, el Señor sabía que Él solamente tenía la solución de dar vida. Y sabe que aquí podemos ver que el propósito del Señor es restaurar lo seco. El propósito del Señor no es que algo quede destruido. El propósito del Señor no es la sequedad. El propósito del Señor es la vida y la restauración. Mire lo que dice el Salmo 147, versículo 3. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Se ha sentido quebrantado? ¿Ha sentido que el Señor ha sanado y vendado sus heridas? ¿Sabe que el Señor tiene ese cuidado con nosotros? No hay nadie más que lo pueda hacer.
solo nuestro Dios. El propósito de nuestro Dios es nuestro bienestar. Y también lo vemos en Apocalipsis 21:5. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hay uno que hace nueva todas las cosas. En Jeremías 29, del 11 al 19 también. Del 11 al 14, perdón. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y veréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. El Señor puede restaurar. El Señor puede traer bienestar cuando las cosas no son así. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Sabe que estamos en una era y yo creo que no es malo, pero como cristianos debemos pensar un poco más allá. No sé si has escuchado de manera reiterada que se dice, vamos, tú puedes. Hay un tema de la autoconfianza que es bien importante y está bien, nosotros podemos. Pero a veces como cristianos se nos olvida que ese yo puedo es en Cristo. Que ese yo soy capaz en el Señor. Porque a veces caemos en estas mismas filosofías humanas de que yo puedo, no, si yo soy capaz y nos sentimos empoderados y todo, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo ese valor? ¿Por qué tengo esa fuerza? Y es en el Señor. Nosotros como cristianos tenemos una fuerza mayor, no es la misma fuerza que el mundo tiene. No podemos considerarlo solamente con el yo, porque con el yo no vamos a llegar a ninguna parte. Pero si consideramos ese yo con Cristo, porque solo o sola no lo voy a alcanzar. Y hay algo que debemos hacer. Y que en estas porciones también se dice algo que debían hacer. Y tiene que ver con una acción. Si bien este hombre de la mano seca que leíamos primero estaba en el lugar preciso, estaba en el lugar indicado, estaba en un templo, estaba donde se buscaba de Dios, hay algo que el Señor le dice que haga. Y esto está en Marcos 3, el versículo 5. Y vamos a volver ahí. Dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre. Aquí el Señor se dirige y le dice, extiende tu mano. Extiende aquello que está seco. No le dice, dame lo mejor de ti. No le dice en estos momentos, ofrenda para mí. No le dice, humilla delante de ti. No sé, lo mejor. Uno siempre viene con ese deseo de decir, Señor, yo te voy a entregar lo mejor. Pero hay momentos donde el Señor nos dice, ¿sabes qué? Tienes que extender delante de mí aquello que está seco. Porque si no, no va a haber sanidad. Para que muchos vean lo que yo puedo hacer contigo, tienes que extender. Tienes que hacerlo. Y lo mismo ocurrió en Ezequiel 37:4, cuando el Señor le dice, profetiza, habla. Y no hables lo que tú quieras, habla mi palabra. No hables cualquier cosa, lo que tú crees que puede ocurrir, lo que tú crees que puede pasar, porque a veces nosotros pensamos al tiro lo peor, no sé, tengo esto seco, me voy a morir solo, abandonado y nadie me quiere nunca más. No, eso no lo pienses, sino que piensa lo que el Señor quiere.
Di con tus labios lo que el Señor quiere de ti. Leía y decía que profetizar es anunciar o predecir el futuro que Dios ha dicho que ocurrirá. Entonces, si nosotros, cuando sentimos que algo está seco y somos capaces de decir, Señor, aquí está, y lo combinamos con lo que dice su palabra al respecto, hay sanidad, hay restauración. Vemos que en la palabra de Dios hay muchos que tuvieron que hacer algo. La mujer con flujo de sangre se acercó, tocó el manto. El ciego llamó al Señor. Un paralítico permitió que sus amigos lo llevaran. Jairo fue a pedirle a Jesús sanidad por su hija y dice que se postró delante del Señor. Todos algo tenían que hacer delante del Señor. Y en esta tarde yo quiero compartirle a ustedes que el Señor nos dice, extiende aquello que está seco. Extiende delante del Señor lo que está mal. Eso también debe ser puesto delante del Señor. No solamente lo bueno, lo bonito. ¿Y qué se ha secado? ¿Qué se ha secado tal vez en nosotros? ¿Se secó nuestra sensibilidad espiritual? ¿Ya no sentimos la presencia de Dios como antes? ¿Se secó a lo mejor nuestro deseo de servir al Señor? ¿Se secó nuestra compasión por los demás? ¿Me da lo mismo el que está a mi alrededor? ¿Se secó mi sonrisa? Antes a lo mejor era una persona que podía sonreír, compartir, y ya no. Se secó mi deseo de compartir la palabra de Dios a aquellos que no la conocen. Ahora me conformo solamente con yo, quizás yo llenarme. ¿Qué se ha secado en nosotros? Cada uno de nosotros sabe si hay algo que está seco. O a lo mejor hay algo que recién se está secando y estamos a punto de decir, Señor, yo lo extiendo delante de ti porque no quiero que esto se seque. No quiero que esto siga así. A lo mejor mi matrimonio, mi relación con mis hijos, con algún familiar, con algún hermano, que está seco. El Señor nos quiere recordar que esa sequedad no es parte de su propósito, que eso es temporal. Y mire lo que dice el Salmo 42. Dice, mi alma tiene sed de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista aquí declara y dice, mi alma tiene sed de Dios. ¿Tiene sed de Dios usted? Ojalá siempre pudiésemos buscar esta hidratación necesaria. Cada día necesitamos esta hidratación en cada área de nuestras vidas. No solamente en venir a la iglesia, sino que en muchas cosas más que se refleja una comunión con Dios. Cuando me preocupo del otro, cuando ayudo, cuando soy generoso, cuando no tengo envidia, cuando soy una persona compasiva, demuestro que tengo una hidratación espiritual. Y el Salmo 103, 1 dice,
Dice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí tenemos en los salmos muchas palabras que podemos profetizar, muchas palabras que podemos decir con nuestros labios, aquello que el Señor dice de nosotros. Mis hermanos, esta es una invitación a que podamos identificar si hay algo seco, si hay algo que a lo mejor alguien lo secó, o tal vez fuimos nosotros mismos. Y este es el tiempo de que lo pongamos delante del Señor y digamos, Señor, yo quiero un renuevo. Quiero que algo cambie, quiero que esto esté mejor y que sea sanado por ti. Cierra sus ojitos, vamos a orar al Señor.